Estamos contigo, Javier, te escuchamos con mucho gusto. Gracias, buenos días, Eduardo. Pues una vez más el presidente de México ha puesto en duda su asistencia a la Cumbre de las Américas organizada por el presidente de los Estados Unidos. Ha hablado en las mañaneras sobre Cuba, sobre su visión de la política exterior. Yo me he quedado muy preocupado porque me parece, Eduardo, que creo que el presidente de México parecería que tendría ideas fijas, que está viendo solamente hacia el pasado, pero no está intentando imaginar el futuro. Y fíjate que después de haberlo escuchado en las últimas mañaneras, y además, como sabes, hoy llega una delegación de Estados Unidos de alto nivel, encabezada por el senador Christopher Dodd, para hablar con representantes del gobierno de México, me imagino que con el presidente también, pues para explicar un poco de qué se trata la Cumbre de las Américas y la importancia de la presencia de México. Pero en un ensayo de una autora muy prestigiada de los temas de seguridad nacional y los temas internacionales, Lidia Kostopoulos, que se llama Los dominios de conflicto emergentes en el siglo XXI, pues la autora nos explica cómo en el primer cuarto del siglo XXI hemos sido testigos de un cambio tremendo. Bueno, pues Internet alcanzó una masa crítica, los avances tecnológicos acelerados en varios campos clave de la ciencia, de la informática, inteligencia artificial, nanotecnología, baterías para autos eléctricos y otros productos, biología, física. Entonces, la convergencia de estas tecnologías ha mejorado sin duda exponencialmente nuestro conocimiento, nuestra capacidad, nuestra comprensión del mismo cuerpo humano, del ADN, del microbioma, del sistema solar, de la captura de energía renovable, del sentimiento social, del diseño industrial, muchas cosas más. Y aquí la autora enfatiza que con el cambio tecnológico viene el cambio social y también viene un cambio en los sistemas de organización que supervisan cómo se gobiernan nuestras comunidades. Y hay 5 dominios emergentes de conflicto que están caracterizando pues, esta primera mitad del siglo XXI. Número 1, habrá tensiones de gobernabilidad del Estado-Nación, es decir, conflicto derivado de la necesidad de la democracia de modernizar su propuesta de valor y su lucha contra la autocracia en los temas de control, y eso lo vamos a estar viviendo. Conflicto número 2 son las restricciones ambientales. Los cambios climáticos están forzando la migración y están exacerbando los conflictos, la escasez de recursos, y además están avivando esas llamas de lo que algunos le llaman el nacionalismo ambiental, y ahorita platicamos de eso. Número 3, hay una fricción continua con esas estructuras, pues diríamos, omnipresentes de gobernanza tecnológica supranacional. Es decir, el choque entre la gobernanza corporativa supranacional y la gobernanza estatal soberana, que esa es la visión que tiene el presidente, pues va a aumentar con la web 3.0, la web espacial, las organizaciones autónomas distribuidas, las criptomonedas. Todo esto va a desafiar las estructuras de gobierno, de economías paralelas y los sistemas de organización. También hay otro conflicto importante, el cuarto, que son las armas no basadas en intereses estatales. Es decir, hay un mercado para mercenarios organizados o reclutas voluntarios de colaboración colectiva que ofrecen medios financieros, capacidades tecnológicas ofensivas, violencia cinética tradicional, que se puede aprovechar en la causa de un conflicto de interés superior en algunos de los estados, y eso es algo muy grave. Y aquí pues podemos ver lo que está ocurriendo con el narcotráfico y la capacidad de violencia que tienen y de armamento. Finalmente hay un espacio contencioso, es decir, a medida que más empresarios persigan y desarrollen intereses comerciales en el espacio, va a haber tensión entre los países y las empresas para regular y para crear estándares. Entonces, por separado, las armas espaciales continúan amenazando la paz en el espacio, los desechos plantean amenazas en un entorno pues ya congestionado de activos espaciales vitales. Y fíjate, Eduardo, que estos 5 dominios emergentes de conflicto, que ya los tenemos en el mundo, que no los está viendo el gobierno de la 4T, bueno, pues crecerán en las próximas décadas, y si no se gestionan bien, se van a convertir en conflictos arraigados y agravados.
Y en México vemos lo que está pasando en el mundo y en México pues seguimos con una retórica nacionalista. Aunque las ideas estén fijas en la mente del presidente y no quiera ver el futuro, pues yo creo que es inevitable que el cambio tecnológico va a tener un impacto en el cambio social en nuestro país. Y esas dos transformaciones, cambio tecnológico y cambio social, esas sí son transformaciones, esas no son 4T, provocarían un cambio en los sistemas de organización del gobierno de nuestras comunidades. Es evidente que la eficacia del gobierno ha disminuido, y quieranlo o no, el presidente y su equipo, el sistema de organización gubernamental está al borde de un cambio dramático. Yo creo que, Eduardo, nadie de quienes nos están escuchando podrían negar, por ejemplo, que Google, Amazon, Apple, IBM, Microsoft, Facebook, Twitter, TikTok, pues han influido en la configuración, diríamos, nueva de la sociedad. Entonces, el poder de la tecnología se ha convertido en una especie de estructura de gobierno que cruza las fronteras soberanas internacionales, tienen impacto en la vida de miles de millones de personas, son una red de infraestructura crítica para todos los países. ¿Qué pasa cuando se cae cualquiera de estas redes? Es un desastre para todos los países. Y en la mente del presidente AMLO de México todavía opera el modelo de soberanía estatal de Westfalia. Para él todavía vivimos en un sistema global basado en el principio de derecho internacional, de que cada estado tiene soberanía sobre su territorio y sobre sus asuntos internos y con exclusión de los poderes externos, lo que nos dice todos los días sobre los principios que nos señala la Constitución. Bueno, este modelo está hoy en peligro o al menos en transición. Hay tensiones en la gobernabilidad del Estado-Nación, se cuestionan las democracias, pero también se pone en duda los gobiernos autoritarios. Y hay una estructura de gobierno tecnológico supranacional que ejerce poder, tiene influencia en la gobernabilidad de las naciones. Entonces, diríamos que en México podríamos llegar a una serie de conflictos de los que mencionábamos, incluso lo que está ocurriendo en algunos países y podría ocurrir en nuestro país, conflicto emergente entre ciudades y gobierno federal, la rápida urbanización y el surgimiento de las megaciudades, pues es un hecho. Hemos pensado en la autosuficiencia, o sea, las ciudades que se vuelven menos dependientes de los gobiernos nacionales y de la comunidad global para su energía, para los alimentos, para otros bienes, pues van a desafiar el Estado-Nación. Y las personas pueden participar también, personas individuales, independientemente de su nacionalidad, en diferentes conflictos. Entonces, Eduardo, en resumen, será una pena si el presidente de México decide desairar la invitación del presidente de Estados Unidos a participar en la Cumbre de las Américas. Ahí es donde se pueden discutir todos estos temas. Yo creo que vamos a perder una gran oportunidad. El presidente tendrá que desaprender mucho de sus ideas fijas sobre las relaciones internacionales. El mundo cambió, las relaciones internacionales están cambiando. Yo creo que será mejor que abra su mente, que observe las nuevas formas en que se crea valor, en que se deben entender las estructuras de poder emergentes, porque el futuro es más complejo de lo que él describe en sus mañaneras. Sí, pues han cambiado, las cosas han cambiado dramáticamente. La relación entre México y Estados Unidos, ahora también Canadá, marca finalmente la solidez de la economía mexicana, es el eje fundamental, el valor fundamental que tiene México en materia de escenario global, sigue siendo un bloque económico muy importante y eso cambia, el panorama lo cambia absolutamente, ¿no? Sin duda. Entonces, lamentablemente, tienen que tener mucho cuidado y yo creo que si hay gente que atrás le puede decir, oye, por aquí no, oiga, señor presidente, yo creo que pero bueno, como tiene ideas casadas el presidente, le vale el consejo de la prudencia ante el Estados Unidos. Creo que hemos abusado. Estamos estirando un poquito, sí, la liga, además. La liga, sí. Esperemos que no tengamos después que lamentarlo. Muchas gracias, Javier, te lo aprecio mucho. Gracias, Eduardo. Buenos días.